¿Somos conscientes de cómo la inteligencia artificial, bueno, se ha metido ya en nuestro día a día? El despertador, los asistentes de voz, los mapas que nos dicen si hay atasco, las series que nos recomiendan. Está por todas partes. Hoy, en esta inmersión, vamos a intentar abrir un poco esa caja negra de la IA. Nos basamos en una guía bastante completa para gente curiosa. El objetivo es pillar qué es, cómo va y, bueno, hacia dónde se dirige, ¿no? Sin necesitar ser un experto en informática. Queremos una visión clara y, sobre todo, rápida. Vale, perfecto. Pues para empezar a quitarle un poco de misterio, ¿qué diferencia hay entre la IA de las pelis y la que usamos cada día? Esa es la clave, sí. A ver, lo fundamental es que la IA de hoy no es una máquina que piense como nosotros. Es software, ¿eh? Software avanzado, sí, pero para tareas que antes, bueno, pues necesitaban inteligencia humana. Y aquí hay que distinguir bien. Está la IA estrecha o débil, es la única que tenemos ahora mismo. Se especializa en una cosa. Solo una, como Deep Blue jugando al ajedrez o Siri o las recomendaciones de Netflix. Piensa en ella como un aprendiz ultra rápido, sí, pero que solo sabe hacer una cosa, su tarea específica. Y esto es importante, ¿eh? Porque significa que no entiende el mundo, solo ve patrones en datos para esa tarea. Eso limita mucho lo que puede hacer y donde se puede equivocar, claro. El otro concepto, la IA general o fuerte, esa idea de una máquina con inteligencia como la humana. Eso sigue siendo ciencia ficción. No existe. De verdad que no. Y tener eso claro ayuda a desmontar muchas ideas, bueno, un poco exageradas. Entiendo. O sea que es súper específica. Interesante esa limitación. Y bueno, aunque suene a algo de ahora, la idea viene de lejos, ¿no? El test de Turing es de 1950 y lo de inteligencia artificial se dijo por primera vez en Dartmouth, en el 56. Parece que al principio hubo como mucho optimismo, quizás demasiado. Exacto. Ese optimismo, tan grande al principio, llevó a predicciones que, bueno, no se cumplieron. Y eso trajo los inviernos de la IA. Fueron épocas de bastante decepción, ¿sabes? Y de recortes fuertes en la financiación. Es una lección importante sobre el hype, sobre la exageración que a veces rodea la tecnología nueva. Claro, gestionar expectativas. Siempre pasa. Y el renacimiento que vemos ahora, digamos desde 2012 más o menos, ¿a qué se debe? Porque ahora sí parece que va muy rápido. Pues mira, se debe a una especie de tormenta perfecta. Se juntaron varias cosas. Algoritmos que ya existían, pero que ahora tenemos la potencia para ejecutarlos, gracias sobre todo a las tarjetas gráficas, las GPUs. Y, bueno, cantidades enormes de datos, el Big Data. Ah, vale. No es magia nueva, ¿eh? Es que han madurado y convergido tecnologías que ya estaban ahí. Tiene sentido. Hablemos de ejemplos prácticos. Netflix o Spotify, que personalizan un montón. A veces hasta te cambian la carátula de la peli para que piques. Sí, sí. O Waze y Google Maps, que predicen los atascos mirando los datos de los móviles, ¿no? De forma anónima, claro. Y los asistentes de voz, ¿cómo hacen para entendernos? Bueno, ahí combinan varias cosas. Primero, reconocen las palabras y luego usan procesamiento del lenguaje natural, PLN, que, simplificando mucho, es como enseñarle a la máquina a pillar la estructura y el significado de cómo hablamos los humanos, para entender qué le pides. Vale. Y la parte de aprender, ¿cómo lo hacen? Lenguaje automático. Es un cambio de enfoque total. En lugar de darle tú las reglas, la receta, digamos, le das muchísimos ejemplos, los ingredientes y el resultado que buscas. Por ejemplo, estos emails son spam, estos no. Y la máquina, a base de ver ejemplos, pues deduce las reglas, saca la receta ella sola. Y dentro del machine learning, una técnica muy potente son las redes neuronales, que están inspiradas muy de lejos en cómo funcionan las neuronas del cerebro. Procesan info por capas. Y una aplicación que está muy de moda ahora y que usa redes neuronales es la IA generativa, como ChatGPT. Puede crear contenido nuevo, texto, imágenes, si le das instrucciones detalladas. El humano ahí hace más de director, ¿sabes? Entendido. Pero, a ver, si aprende de nuestros datos, ¿no puede aprender también nuestros prejuicios o defectos? Se dice mucho que no es objetiva. Ese fue uno de los grandes desafíos, el sesgo algorítmico. Es que la IA es un espejo. Refleja los datos con los que la entrenas. El caso de Joy Buolamwini, del MIT, es clarísimo. Había un software de reconocimiento facial que no le reconocía la cara, pero sí lo hacía si se ponía una máscara blanca. ¡Ostras! ¿Por qué?
Pues porque los datos con los que se entrenó ese software no tenían suficiente diversidad racial. Faltaban caras como la suya. Madre mía. Es un ejemplo perfecto de ese espejo. Reflejó la falta de diversidad de los datos. Y las consecuencias pueden ser graves, ¿eh? Discriminación al contratar gente, errores policiales. No es que la IA sea mala, es que replica los patrones y los sesgos que hay en los datos que le damos. Es un reflejo. Queda muy claro. Entonces, resumiendo un poco, no es una mente artificial como en las películas. Es más bien una herramienta. Muy potente, sí. Pero su impacto depende de cómo la hagamos y la usemos nosotros, ¿no? Exactamente. El futuro de esto lo estamos decidiendo ahora, todos nosotros. Por eso es tan importante estar informados, preguntar por los datos, por los sesgos, la privacidad, quién es responsable si algo falla. Entender lo básico de la IA ya no es solo para técnicos. Yo creo que se está volviendo casi una necesidad ciudadana para saber dónde estamos parados. Ya no es ese fantasma en la máquina que no entendemos. Muy buena forma de verlo. Y bueno, para terminar, una idea para darle vueltas. Si la IA es un espejo de nuestros datos, y por tanto de nosotros, ¿qué otros patrones sociales ocultos, quizás incómodos, podría empezar a revelarnos? ¿Estamos listos para mirarnos en ese espejo?